Bendiciones, hermanos de todo Facebook. Soy el comandante guerrillero del ejército celestial espiritual en Cristo Jesús. Siempre en la lucha, siempre en la misión de ir al cielo y no dejarnos vencer por las fuerzas contrarias de Satanás. ¿Verdad? En Cristo Jesús estamos con los ángeles del cielo y con todas las promesas celestiales. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que se necesita saber, una estrategia importante para que podamos entender cómo funciona nuestro enemigo, Satanás, y cómo le podemos hacer una mejor guerra, cómo podemos emboscarlo, cómo podemos tratar de hacer a un lado, ¿verdad?, las ideologías que él nos ha querido venir a poner para después esclavizarnos y apartar a un lado la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Soy Carlos Sánchez, ya dije, Dios me los bendiga a todos. Vamos a hablar de un tema muy bonito hoy en día que se llama: los 4 evangelios pertenecen al Antiguo Testamento. ¿Cuál 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué es necesario aclarar esto? Porque esto le va a traer un panorama más claro y visible de lo que es nuestra fe y nuestra espiritualidad en Cristo. Déjenos entendernos. Para poder conocer más de este tema es necesario llevarlos a Gálatas, al Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice Pablo? ¿Qué nos dice Hebreos? Que mientras Cristo no ha muerto, está bajo la ley de Moisés. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas el que le recibió le dio potestad de ser hijo de Dios. Y de ahí vuelve a decir que Jesús vino a los de la ley y para que en su persona también pudiera cumplir la ley, y así él se puso también bajo la ley. Jesús, antes de morir, cuando se reúne con sus discípulos, les dice: esta es mi copa, señal de un nuevo pacto de sangre que será derramado por ustedes y por toda la humanidad. Dice Gálatas que mientras no muere Cristo, no puede haber pacto, porque la sangre es el que sella ese compromiso espiritual entre Cristo, Dios y la humanidad. Por lo tanto, Cristo no ha muerto. Estos 4 evangelios que se les considera un historial de Jesús. Por lo tanto, Jesús está bajo la ley y está solo con los israelitas, ¿verdad? Por eso es que cuando Jesús predicó el evangelio solo se reservó para el área de Israel. Casi nunca salió para los gentiles, porque Jesús esperó el tiempo a los gentiles hasta después que él murió en la cruz del Calvario, ya desde un punto general para todo el mundo. Mientras ese entonces estaba vivo, solo estaba con el pueblo de Israel y bajo la ley, con el templo de Jerusalén. Por eso usted va a ver que el templo todavía está visible, no ha sido destruido. Dura 70 años desde que Cristo nace. Con el tiempo, 70 años después, es destruido, pero mientras Jesús está ahí, el templo y todo eso está en vigencia. Porque Jesús, después que sana a muchos, les dice: vayan al templo y presenten el sacrificio según Moisés requirió. Es importante decir que el hecho de que estemos diciendo que los historiales de Jesús están en el Antiguo Testamento no significa que ya dejan de funcionar, no significa que tienen un valor espiritual, no significa que promueven la fe y nos bendicen en todas las maneras. Sí, todo eso pasa, pero también hay muchas costumbres espirituales judías, israelitas, que solo se daban para el área del tiempo de Moisés y los de la ley. Y por eso es bien importante aclarar esto. Porque muchas religiones basan sus doctrinas en las enseñanzas de Jesús y dicen: no, es que Jesús lo practicó. Miren, ahí está en el evangelio, ahí dice que hay que diezmar, ahí dice que hay que guardar el Antiguo Testamento, ahí dice, sí señor, pero cuando Jesús está con el pueblo de Israel, se le está diciendo solamente a los israelitas, los que están bajo la ley. Porque Jesús todavía no ha muerto, todavía no ha empezado el trato con los gentiles, solo está con el trato con Israel y está tratando de cumplir todo el Antiguo Testamento y está tratando de cumplir todas las profecías para Israel. Todo lo que dijeron los profetas, él está tratando de cumplirlo y hacerlo. Cuando Isaías dijo: un niño nos ha nacido, hijo del Dios Altísimo, poderoso, grande,
será llamado Dios Santo, Hijo de Dios. Dios está cumpliendo todo, sanando enfermos, como se sigue diciendo que vino. Dice, cuando él abre el libro de Lucas, cuando él empieza a predicar y dice, en el libro de Lucas, y dice, él empieza a hablar a los judíos. En ese día, él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado para sanar enfermos, para darle vista al ciego, para sanar al oprimido, y empieza a decir muchas cosas. Ahí lo quieren desbarrancar, tirarlo a un barranco, porque no están aceptando que Él es Dios, que un hombre se propague como Dios, porque Él está con Israel. Entonces es bien importante. Pero ¿por qué los teólogos, cuando empezaron a formar la Biblia, verdad? Cuando ya por la Biblia del oso, la primera que se empezó a reformar, porque de ahí se volvió más adelante a revisar, ¿verdad? De ahí entró la Biblia de la Reina Valera. Pero antes de la Reina Valera, ¿por qué los teólogos, cuando empezaron a unir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no pusieron estos libros como historial en el Antiguo Testamento? No lo sabemos, ¿verdad? Pero ellos quisieron hacer todo lo posible para que nosotros tuviéramos la Escritura, pero cometieron ese error, ¿verdad? De no poner los 4 libros antes, porque el nuevo pacto empieza ya de hecho para allá con la iglesia, cuando Cristo resucita, cuando viene el Espíritu Santo, ahí empieza el nuevo pacto, ¿verdad? Empieza digamos a funcionar todas aquellas visiones, todo se empieza a hacer patente, todo lo que Cristo está hablando en el Nuevo Testamento. De ahí pasa a panoramas mayores cuando Cristo resucita, y muchas cosas de la ley pasan ya a un lado, porque ya el pacto de Cristo abolió muchas, las hizo a un lado, ya con su sacrificio, ya no eran necesarios los animales, ya no eran necesarios un montón de rituales. Y eso es lo que pasa a la historia, ¿verdad? Para darle comienzo a nuevos futuros espirituales por medio de la fe y por medio en Cristo. Esto se explica para que usted entienda, ¿verdad? Para que usted razone, que cuando usted esté estudiando los 4 evangelios y usted diga, no, pero esto me confunde, ¿por qué Jesús está hablando de esto? ¿Y por qué en el Nuevo Testamento me está diciendo otra cosa Pablo? Tenga cuidado, pero le digo yo, al entender este mensaje que yo le digo, cuando usted lea la Biblia, se le va a ser más fácil entenderla, se le va a hacer más fácil explicarla, ¿verdad? Eso se le dice no para despreciar los 4 evangelios, ¿verdad? Cuando yo digo esto, que la ley de Moisés y todo eso, no es para despreciar la ley de Moisés, no, porque espiritualmente nos siguen enseñando, espiritualmente nos siguen redarguyendo, espiritualmente nos aumentan la fe, espiritualmente nos enseñan muchas cosas, sigue vigente esa manera espiritual de querer tratar Dios con el hombre, sigue vigente por medio de Cristo Jesús, a eso me refiero. Pero muchas cosas de que están ahí, ya les dije, dejan de ser ya cuando Cristo muere. Ya muchas cosas del antiguo pacto, tanto como el templo, tanto como el pueblo de Israel, tanto como los sacrificios, tanto como un montón de cosas, ya dejan de ser, ¿verdad? Eso es bien importante saber, que mientras el templo está ahí, está la ley de Dios, pero como yo le dije en otra enseñanza, que ya cuando Tito mandó destruir 70 años después de que Cristo murió todo Jerusalén, el templo y todo, hasta ahí llegó al fin definitivo de todo, pues. Pero después que Cristo muere, como yo dije, el templo quedó funcionando ahí por 70 años, pero todos los sacrificios que se hacían ahí no servían ya para nada. Todos los sacrificios que se hacían en el templo ya no servían, porque Cristo ya había muerto, ya había derramado su sangre en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que el lugar santísimo, el único lugar que el sacerdote entraba una vez al año, dice que la cortina se rasgó en 2 por mitad. Eso quiso decir que le abría el telón espiritual a la fe de Cristo, a las promesas celestiales, al sacerdocio, y el ser humano tenía entrada a Cristo todos los días, todo el mundo entero. Cuando rasgó la cortina significó de que hasta ahí llegó todo, que ya Dios ya no tenía nada que hacer ahí, y por eso en Cristo Jesús todas las promesas de todo el antiguo pacto, las espirituales, se encarnan en la fe. Todas las promesas de Israel pasan a perfeccionarse en Cristo Jesús. Eso nos quiere decir, ¿verdad? Los amo, que Dios los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios les abra el entendimiento para que entiendan lo que el revolucionario y comandante guerrillero del ejército de Cristo los quiere instruir, para que tengamos mejores tácticas, para que podamos derrotar al enemigo, a Satanás, con el cual peleamos, con el cual nosotros nos rebelamos sobre su sistema que él pone en este mundo, porque nosotros somos guerrilleros, porque nosotros no estamos de acuerdo al sistema de Satanás, entonces tenemos que volvernos guerrilleros para que de esta manera nos entiendan, porque de una manera popular no se puede entender la verdad,
Desde una manera popular, Satanás controla la religión. Él ha puesto una manera de creer en Dios a sus propios métodos, su propia filosofía, su propia teología. Y él ha puesto maneras y costumbres. Y el que no se acate a esas maneras y costumbres que él ha puesto, lo están viendo como un guerrillero, como una persona traicionera de la fe. Así se lo está poniendo el diablo. Pero nosotros somos los que llevamos la verdad, los que luchamos para derrotar ese gobierno espiritual de Satanás. Nosotros los guerrilleros espirituales en Cristo Jesús. Amén.